Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos conectarnos un día más. Saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de nuestra iglesia Cristiana del Calvario, ubicada en el 409 al oeste de la calle 47 en el mismo corazón de Manhattan. Pastor Reverendo Dr. Héctor M. Vega. Estamos hoy en la lección número 2 y la semana pasada, la lección número 1, estuvimos hablando acerca de la segunda venida del Señor y mencionamos que tiene dos fases. La segunda venida del Señor tiene dos fases, una para la iglesia y otra para el pueblo de Israel y las naciones. También estuvimos hablando acerca de la diferencia que hay en el rapto o arrebatamiento y la segunda venida. Hablamos también acerca de que el arrebatamiento de la iglesia, bíblicamente estuvimos mirando los textos, es antes de que aparezca el anticristo, o sea, antes de la gran tribulación. Y también pudimos ver que la gran tribulación es para juicio y se supone que la iglesia no pase por los juicios. En este día vamos a ver que sigue la emergencia, ¿verdad? La emergencia de la semana pasada es que el esposo viene. Refiriéndose a Jesucristo, viene a buscar su esposa a la iglesia, y la iglesia se compone de todos los creyentes que aceptan a Jesucristo como su servidor, su Salvador. Y vamos a ver cuál es la emergencia. La emergencia de la semana pasada, como dije, es que el esposo viene. La emergencia que vamos a tratar hoy es acerca de que la higuera floreció. Es un árbol de higuera. La higuera floreció. Jesucristo, hablándole a los discípulos, cuando ellos le preguntaron un poco, en la misma semana que fue su crucifixión y resurrección, y ellos le preguntaron cuándo se cumplirían las profecías. Una de las cosas que él hizo fue que les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. En Lucas 21. Mateo dice lo mismo, pero no incluye, solamente habla de la higuera. Pero aquí Lucas habla no solamente de la higuera, esta es la higuera, que por supuesto su fruto es higos, la vid, muy famoso, muy especial de la tierra de Israel, de donde sale la uva, donde sale el vino, y el olivo, que es donde sale el aceite, que es la aceituna, sale el aceite. So, Lucas menciona árboles, todos los árboles. Posible que en otro de los estudios hablemos un poquito más, pero hoy vamos nada más que a mencionar que dice que todos los árboles, la higuera y todos los árboles. Debemos estar alertas.
siempre vigilantes a las señales, esperando cada día que el Señor venga por nosotros y nos libre de este tiempo de angustia que viene para el mundo entero. Esa es la enseñanza que debemos de aprender de la higuera. Como él le dijo, cuando ya sus ramas, saber que el tiempo está cerca. Y nosotros también, cuando miremos que la higuera ha brotado, también es señal de que el tiempo está cerca. Ahora, ¿quién es la higuera? Cuando miramos a Oseas 9:10, dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. Jesús dijo, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Como dije antes, fíjese que Mateo 24 solamente menciona la higuera. Lucas menciona higuera y árboles. El renacimiento de la nación de Israel es la principal señal de que estamos en los tiempos finales. Muchos estudiosos de la palabra del Señor, muchos creyentes están pendientes a plagas, están pendientes a terremotos, están pendientes a todas esas cosas. Y sí, que son señales también. Pero la número uno de las señales es el renacimiento de la nación de Israel. Esa es la principal señal de que estamos en los tiempos finales. Jesús también dijo en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Salmo 90:10 nos dice que el promedio de vida de una generación es de entre 70 y 80 años. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La generación que esté viviendo en el tiempo del renacimiento de la nación de Israel debe estar alerta y conocer que Jesucristo está cerca a las puertas. Repito otra vez, la nación de Israel es muy importante, el resurgimiento de la nación de Israel. En futuro estudio vamos a mirar por qué es tan importante esa nación, y se le llama el reloj de Dios a Israel, el reloj de Dios. Declaración de Jesús en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, lo que él les dijo allí a sus discípulos, podrán pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero lo que él dijo, eso no va, no, eso se va a cumplir. ¿Okay? Eso no va a dejar de cumplirse. Como evidencia de que Dios es fiel a sus promesas, Israel es el único pueblo que ha mantenido su identidad como nación a pesar de haber sido esparcido por todo el mundo. Los que han podido estudiar la historia de Israel bíblicamente, somos testigos cómo Israel ha sido un pueblo tan perseguido, y sin embargo nunca sigue siendo pueblo. Okay. Y Isaías 49:15
Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, esa es una pregunta y uno dirá, pues sí, porque hay quienes, sí, mujeres que tienen su criatura y pues ahí mismo la dejan, la abandonan o a veces hasta las matan. Pero mire lo que dice Dios. Aunque olvide ella, aunque la mujer, la madre se olvide de eso, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Promesa de Dios para Israel. Isaías 66:22 dice, porque los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El cumplimiento de esta promesa se ha producido en nuestros días. Increíble, pero la higuera ha florecido. En nuestros días estamos viendo ese cumplimiento. Profecías cumplidas durante los últimos 2000 años referente a Israel. Número 1. La tierra fue desolada. Lucas 19, 41, 44 dice, y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa profecía fue hecha por Jesús cuando venía entrando en la entrada triunfal a Jerusalén. En el año 70 de nuestra era, en el año 70, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Desde el año 135 al 1948, Israel dejó de existir y la tierra que ocupaba se le dio el nombre de Palestina. Fíjese, la tierra fue tal como Cristo lo dijo. Cristo murió en el 33 después de Cristo, pues en el 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y luego, después de eso, en el año 135, Israel dejó de existir y la tierra que ocupaba se le dio el nombre de Palestina. Profecía número 2, cumplida en los últimos 2000 años. La dispersión del pueblo judío. Si Israel desobedecía las ordenanzas de Dios, serían esparcidos por toda la tierra. Deuteronomio 28. Mire, antes de entrar a la tierra, antes de entrar por primera vez a la tierra prometida, ya Dios le dijo al pueblo, con Moisés, las bendiciones sí obedecía y las maldiciones sí desobedecía. Entre las maldiciones por desobedecer estaba, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. En la cautividad babilónica, ellos no fueron esparcidos, ni en ninguna de las cautividades que tuvieron. Okay. Sí, salieron de la tierra, pero no fueron esparcidos. Pero ahora, después que los romanos destruyeron a Jerusalén,
Los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. No hay un lugar donde no haya llegado un judío. Muchísimos judíos fueron vendidos como esclavos, asesinados o forzados a buscar refugio fuera de Palestina. Número 3, la persecución de los judíos. También en Deuteronomio 28. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución. Se les tenía como culpables de la crucifixión de Jesús. Muchos fueron obligados a convertirse o se les prohibía ejercer ciertas profesiones. Esta persecución culminó con el Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron cerca de 6 millones de judíos. Hay que entender que cuando usted estudia la historia, o sea, muchos creyentes conocen la historia de los judíos, la bíblica, pero después del libro de los Hechos, los judíos siguieron viviendo. Okay. Y tienen una historia bastante triste, por supuesto, porque ellos no le han sido fiel a Dios. Por otro lado, cuando Jesús, cuando estaban enjuiciando a Jesús, ellos estuvieron de acuerdo que se soltara a Barrabás en lugar de Jesús. Y ellos mismos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros. Ellos mismos se sentenciaron a sí mismos. Por eso, hasta el día de hoy, todavía el pueblo judío sufre tanto, ¿ok? Y tanto maltrato. Mire, en ese tiempo de la Edad Media en Europa, los judíos no podían tener una profesión, no se les permitía ir a la escuela, muy pocos lugares donde podían trabajar. De hecho, se convirtieron en prestamistas. Ellos prestaban y por supuesto que cobraban altos por ciento, intereses, y eso los hacía todavía más odiosos. Cuando se habla de cristianismo, se está hablando de la iglesia de catolicismo, y luterano eran los que acusaban a ellos de que ellos eran los culpables de la crucifixión de Jesús y por lo tanto eran enemigos. Esa es una de las cosas una de las barreras por las que muchos judíos se les hace difícil aceptar a Jesús, porque ellos fueron bien maltratados por el hecho de pensar que ellos fueron culpables de la muerte de Jesús. Aún cuando yo me criaba, yo siempre creí eso. Yo siempre creí porque eso era lo que nos decían, eso es lo que se decía. Hasta que me convertí al Señor y estudié la palabra del Señor y me pude dar cuenta que la muerte de Cristo no fue nadie que tuvo culpa. Él dice que nadie le quitó la vida. Él mismo la puso. Okay. Culpable llegamos a ser todos porque Él murió por todos, por nuestro pecado. Así que no se les puede culpar a ellos. Por supuesto, tenía que surgir una situación y surgió la situación de que ellos, los religiosos de ese tiempo, pues prácticamente sí entregaron a Jesús, pero realmente los culpables no podemos
tenerlo como que ellos directamente fueron culpables. Número 4. El regreso de los judíos a su tierra. Jeremías 23:8 dice: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Isaías 43:5 y 6. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ezequiel 36, versículo 22, 24 y 28. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Mire qué claro que habla el Señor. O sea, no es que Dios tiene privilegio con Israel. Posible que en futuro estudio estudiemos un poquito más acerca de esto. Simplemente Dios se comprometió con Abraham, y por esa promesa que le hizo a Abraham, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Israel no se ha portado como debió de haberse portado. Pero a pesar de eso, Dios ha de cumplir esa promesa que le hizo a Abraham. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. El regreso de los judíos a su tierra. Este es el evento profético clave de nuestra época. Isaías 66, 7, 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Esto ocurrió 14 de mayo de 1948, cuando por mandato de las Naciones Unidas se creó el Estado moderno de Israel. Hace 73 años, más o menos. El territorio que le fue asignado no incluía a Jerusalén, ya que esa zona fue declarada zona internacional y por 10 años iba a ser administrada por la ONU, las Naciones Unidas. Número 5. La reconquista de la ciudad de Jerusalén. Lucas 21, 24 dice: Jesús dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén ha sido gobernada, o sea, hollada, gobernada por los gentiles desde que Nabucodonosor, rey de Babilonia, la invadió hace más de 2700 años. 2700 años que no era Jerusalén gobernada por un rey judío. Siempre fue por reyes gentiles hasta el 1948. Luego de la guerra del 1967, la ciudad de Jerusalén es gobernada por los judíos. 1967.
Vamos a ver cómo fue que eso sucedió. Guerra de los 6 días en 1967. Israel se peleó, vinieron a atacarlo Siria, Irak, Jordania y Egipto. Vamos a ver cómo quedó. Imposible. Imposible entender la historia del Estado de Israel sin mencionar la guerra de 1967. Una guerra que, a pesar de su poca duración, cambió la geografía del Medio Oriente. Imposible también entender el conflicto árabe-israelí de la actualidad sin narrar lo que sucedió en aquellos días, en los que las turbulencias de la guerra cambiaron miles de vidas. Esta es una historia de coraje y de valentía. Es la historia de una guerra tan impactante como trascendental, la conocida ya Guerra de los 6 días. Mayo 1967. El portavoz y presidente de la Asamblea Nacional de Egipto, Anwar al-Sadat, llega al Cairo para informar a Gamal Abdel Nasser, entonces presidente de Egipto, que el Estado de Israel tiene planes para atacar a Siria. La información es confiable, pues además de que viene de parte de la inteligencia soviética, la tensión entre Israel y Siria es realmente amenazante. Nasser está comprometido con Siria y no duda en hacer pública su posición ante la posible guerra que se avecina. Inmediatamente después de estas declaraciones, el mundo árabe se reúne y enardece. La posibilidad de ver al Estado judío destruido los emociona y hasta pareciera que los enloquece. Así, ante un pueblo entero entregado a la euforia, Nasser piensa que llegó su momento y que con esta guerra escribiría su nombre en la historia. Mientras tanto, Levi Eshkol, primer ministro de Israel, se encuentra en las celebraciones oficiales del Día de la Independencia. A 19 años de su nacimiento, el Estado de Israel vive y festeja un constante crecimiento. Pero de pronto, en medio del festejo, un informe especial llega para el primer ministro de Israel. El mensaje es urgente y claro. El ejército egipcio se está movilizando. Levi Eshkol mantiene la calma. Lo menos que quiere hacer es alterar a la gente o tomar decisiones precipitadas. Pero el presidente de Egipto está en una posición muy distinta. Su confrontación es desafiante y sus declaraciones son agresivas. Motivado por una multitud que lo alienta, Nasser pide consejo a Abdel Hakim Amer, su mariscal militar, quien le dice que Egipto está en condiciones no solo de pelear contra el Estado de Israel, sino que además tiene altas posibilidades de hacerlo desaparecer. No hay más que decir. Con una población enardecida y la total confianza del jefe de la milicia, Nasser da el primer paso el 18 de mayo. Pide a U-Thant, secretario general de la ONU, que retire sus tropas pacificadoras de la península del Sinai. Esas tropas están ahí desde que finalizó la guerra de 1956, y su objetivo es cuidar la frontera entre Israel y Egipto, previniendo que se desate cualquier tipo de conflicto. Pero para Gamal Abdel Nasser, esa protección ya es solo un estorbo, una inútil presencia para los tiempos de guerra, en los que la destrucción de Israel es su más anhelado tesoro. Así, después de 11 años de presencia ininterrumpida, los cascos azules se retiran. Y una vez que la península del Sinai queda vacía, el ejército egipcio moviliza a miles de sus reservistas. Muchos de ellos son campesinos sin la más mínima experiencia militar.
Pero eso no importa. Es su líder Abdel Nasser el que los llama, y ante la petición de un líder tan querido, la respuesta es inmediata. Cuando 1000 tanques y 100.000 soldados desfilan en el Cairo, el pueblo árabe entero se llena de emoción. Sienten que tienen la capacidad de destruir al Estado judío. Sus líderes así se lo transmiten, y cada egipcio tiene la convicción de un soldado leal y comprometido. El mundo entero está atento, y con la mirada internacional en el Medio Oriente, Nasser hace su siguiente movimiento. El 22 de mayo, Nasser bloquea el paso de los estrechos de Tirán. Ahora, a cualquier embarcación, le resulta imposible llegar a los puertos de Eilat. Ante esto, Isaac Rabin, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, declara: no es únicamente la libertad de navegación lo que está en juego. También se pone a prueba la credibilidad de Israel, su determinación y su capacidad para hacer uso de su derecho a defenderse. Con el cierre de los estrechos de Tirán, queda claro que Nasser quiere entrar en guerra y ser él el protagonista. Lo único que se espera es el momento de la explosión, pues la mecha ya está encendida. Los ejércitos de ambos lados están preparados, y la comunidad internacional se dedica a observar quién tomará la iniciativa. La radio árabe se convierte en un personaje importante, pues se da la tarea de alentar a la población para la guerra. En ciertas ocasiones, se podían escuchar en la estación más popular del Cairo declaraciones en hebreo. Eran amenazas de muerte para los judíos, amenazas en su propio idioma, para que no queden dudas de todo lo dicho. Con la intención de evitar la guerra, el secretario general de la ONU, UTAND, viaja a El Cairo el 23 de mayo. El objetivo de su viaje es convencer a Nasser que detenga la escalada de amenazas, pero con la población sumergida en la euforia y el ejército asegurando la victoria, Nasser ya no puede dar marcha atrás. Mostrarse valiente ante su población enardecida incrementa su éxito político y su popularidad. What's now going to happen, Mr. President? Do you think the Israelis are going to attack the Arabs? Well, we are waiting for them. We left for them the initiative completely. We are waiting for them. El 30 de mayo llega a Egipto el rey Hussein de Jordania, y con esta visita, los líderes de Egipto y Jordania oficializan su alianza. Personalmente, el rey Hussein expresó días antes que entrar en guerra con Israel sería un tremendo error. Pero al igual que Nasser, los compromisos políticos y la presión de la población hacen que se sume al proyecto de la nueva guerra que está en puerta. Con esta nueva alianza entre Jordania y Egipto, Irak se suma al conflicto y moviliza sus tropas hacia Jordania para poder atacar al Estado judío. Ya son 4 países con un mismo objetivo. Sin embargo, el Estado de Israel también se prepara. Jóvenes judíos llegan de otros países para unirse a las filas del ejército israelí, mostrando una conmovedora solidaridad. Going there because I feel, the need to go there at this particular time. What are you going to do when you get out there? Whatever they ask me to do. I feel that I identify strongly with Israel, and I feel that they need me perhaps now more than they will next year. Pero ver a jóvenes extranjeros llegar no es el único escenario estremecedor. Algunas personas cavan refugios y trincheras. Otras tantas donan sangre para que los hospitales tengan reservas de plaquetas extras. Es un país en movimiento. Un país que se niega a ser destruido por más odio que sientan sus enemigos. Los reservistas israelíes también son llamados. Y en pocos días, el ejército del Estado de Israel queda completamente preparado. Solo hay un pero.
El primer ministro Levi Eshkol está indeciso. Su personalidad pacífica le impide tomar acción y no cree que la guerra sea la mejor decisión. Pero los líderes militares presionan. Isaac Rabin, jefe del Estado Mayor, y Aaron Yarid, director de la inteligencia, temen que Egipto dé el golpe inicial y con esto gane una ventaja definitiva y letal. Eshkol es cada vez más criticado. La prensa lo ridiculiza diciendo que la guerra está llegando mientras él sigue dormido. Con protestas y manifestaciones, la población israelí pide que sea destituido. Finalmente, Eshkol deja su cargo de ministro de Defensa y el 1 de junio, Moshe Dayan toma su lugar. Ya no hay impedimentos. Ahora, el Estado de Israel está listo para responder. I should think that just now it's well, let's put it like that. It's too late and too early, too late to act right away on the blockading of the state of Eilat, and too early to draw any conclusion of the diplomatic management or way of handling the matter. Después de que Egipto quitó a las tropas pacificadoras de la península del Sinaí, después de que movilizó a su ejército y cerró los estrechos de Tirán, después de que Nasser alardeara públicamente que la destrucción de Israel se avecinaba, ahora, ese pequeño estado judío estaba a punto de dar su respuesta a tantas amenazas. Pero antes de empezar, hace una última jugada. Manda a sus tropas a disfrutar a la playa. Los soldados de las fuerzas de defensa israelí son fotografiados asoleándose, nadando, descansando. Un camuflaje perfecto y completamente planeado. Pues con estos días de descanso, a los países árabes les queda claro que el ejército israelí no se está preparando. El 5 de junio de 1967, en lo que parece un domingo cualquiera, se desata la guerra. Las fuerzas aéreas israelíes despegan. Vuelan a tan solo 15 metros del suelo para evitar 82 radares y llegan a la península del Sinaí, tomando al ejército egipcio por sorpresa. Son las 7:50 de la mañana. Cientos de pilotos y soldados del ejército de Egipto están desayunando en sus bases militares, cuando de pronto escuchan fuertes estallidos. Salen de los comedores y descubren la devastadora realidad. La guerra ya inició, tomando a los egipcios completamente desprevenidos. Aviones de la fuerza israelí lanzan bombas a las pistas de despegue y aterrizaje para evitar un contraataque. Y segundos después, los aviones egipcios son destruidos. Es así como en menos de 3 horas, 280 aviones que esperaban el inicio de la guerra son bombardeados sin ni siquiera haber despegado. Ahora, el Estado de Israel seguía teniendo países vecinos como enemigos, solo que a diferencia de antes, estos países ya no contaban con aviones militares que tuvieran planes destructivos hacia el Estado judío. Pocos minutos después, el ejército israelí comienza el ataque por tierra, encontrándose con un ejército egipcio completamente desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. En cuestión numérica, los tanques egipcios superan 3-1 a los tanques israelíes, pero tecnológicamente son inferiores, y sumado a la falta de coordinación, los egipcios se arrastran a una derrota de mayores proporciones. Para el ejército del Estado de Israel, todo procede según lo estipulado, mientras que para los egipcios, la península del Sinaí es un trágico escenario de caos. Pese a la devastadora derrota, la milicia egipcia envía a la radio comunicados de victoria. Estas noticias emocionan al pueblo árabe entero. Egipcios, sirios y jordanos salen a festejar a las calles un triunfo totalmente falso. Mientras que por el otro lado, Moshe Dayan ordena guardar el secreto de la victoria del Estado de Israel, pues para él,
La guerra apenas comienza y aún hay mucho por hacer. El gobierno israelí envía al rey Hussein de Jordania el mensaje de que no interviniera en la guerra. Pero gracias a la radio egipcia y a sus noticias falsas, Jordania no puede esperar. El general Riad no quiere quedarse fuera de la supuesta victoria árabe que está por llegar. Bajo esta motivación, tropas jordanas comienzan a bombardear el oeste de Jerusalén. Y las alarmas en las calles de la Ciudad Dorada se dejan escuchar. Cientos de personas buscan un refugio que les brinde a sí mismos y a los suyos un poco de seguridad. Con la entrada de Jordania en la guerra, el ejército israelí se ve obligado a movilizarse hacia el noreste para defender un nuevo frente. Con poco tiempo para poderse defender, Moshe Dayan envía paracaidistas a Jerusalén. Una sangrienta batalla se lleva a cabo en las calles de la Ciudad Dorada, hasta que finalmente el ejército jordano retrocede. La intervención de Jordania en la guerra deja importantes consecuencias, pues le da al ejército israelí la oportunidad de conquistar ciudades como Jericó, Nablus, Judea, Samaria y Hebrón. Ahora, el ejército israelí pone la mirada en su ciudad ancestral. No tienen la más mínima intención de dar marcha atrás. Es así como los soldados israelíes entran en la ciudad vieja. Reconquistar Jerusalén no se trata de ganar un pedazo de tierra, sino de volver a poseer esta ciudad santa, en donde gobernaron los reyes de las escrituras sagradas. Es Jerusalén, y la Biblia hebrea habla de ella cientos de veces. Es Jerusalén, la capital que fundó el rey David, y donde se construyó el templo durante el reinado del rey Salomón. Es la parte más importante de lo que alguna vez se llamó Judea. Es historia y es religión. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba. Han pasado 1800 años, y ahora los judíos vuelven a su capital ancestral. Aquel muro no es una simple pared antigua, es el testigo fiel de la milenaria presencia judía en aquella tierra prometida. Al llegar al muro de los lamentos, los judíos rezan, cantan, festejan. Saben que están viviendo el momento más importante de la guerra. No hay más tiempo para festejar. Colonias israelíes de la ciudad de Galilea están siendo bombardeadas por Siria, la nueva amenaza. El tesoro peleado por israelíes y sirios tiene nombre. Son los Altos del Golán, una meseta que los israelíes necesitan tener bajo su poder, pues los sirios han utilizado los Altos del Golán como plataforma perfecta para lanzar misiles a las ciudades del norte de Israel. Es un sitio que representa una amenaza constante y que el ejército israelí necesita resolver. El 8 de junio, la ONU propone un cese al fuego que es aceptado por Egipto. Pero Siria lo rechaza e intenta pasar sus tanques a través de los puentes que atraviesan el río Jordán. Pero las débiles estructuras no soportan el peso y los tanques sirios se hunden provocando una gran pérdida de artillería militar. Finalmente, y con la motivación destrozada, la noche del 9 de junio, el ejército sirio comienza su retirada. Es así como el ejército israelí logra apoderarse de los Altos del Golán
y con este hecho, las ciudades del norte de Israel garantizan su seguridad. Los soldados del Estado judío avanzan y penetran en territorio sirio hasta llegar a Quneitra. No hay interés de llegar más allá. La comunidad internacional presiona insistentemente y el ejército israelí finalmente accede. La guerra se termina. El Estado de Israel logró defenderse por todos los frentes. Pero independientemente de la exitosa defensa, Israel obtiene ganancias territoriales como los Altos del Golán, Judea y Samaria, Jerusalén Este, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Abatido por la derrota, el rey Hussein de Jordania expresa: Against us, mainly from the air, almost exclusively from the air, with such overwhelming strength and continued, sustained air attack on every single unit, on every single formation of our armed forces, day and night, right till last night. Mientras que del lado israelí, el éxito era reconocido. This airport was destroyed, or almost destroyed, in 3 hours. The achievement, of course, was made by pilots, very young ones. The average age of the Israeli pilots is about 23. They are all trained here by the Israeli Air Force. And now I can say they are the best pilots in the world. Al terminar la guerra, 20,000 soldados egipcios están bajo custodia israelí, pero los soldados vencedores deciden dejarlos en libertad. Es mejor que vuelvan a casa, para que hablen y para que cuenten. Que expliquen a vecinos, familiares, amigos y hasta al mismísimo presidente que al noreste de Egipto hay un pequeño estado judío que definitivamente se defiende. La guerra había terminado, pero sin duda, sus personajes principales serían recordados. Abdel Nasser confió en Amer, su mariscal militar, y el error de provocar y alentar a la población a la guerra dejó cientos de familias incompletas. Por su parte, la población israelí perdió 776 soldados. También en el lado vencedor hubo un duelo importante, pues la guerra le arrebató a cientos de niños israelíes la posibilidad de seguir creciendo al lado de sus padres. Es la guerra de 1967, una guerra en la que voces que alardeaban fueron calladas sorpresiva y fulminantemente. Es la guerra de los 6 días, la que pese a grandes victorias y desastrosas derrotas, cobró más de 23,000 vidas. Inmediatamente después de la guerra de 1967, Israel ofreció a través de la resolución 242 algunos de los territorios obtenidos en la guerra a cambio de paz. Pero dicha resolución fue rechazada por los países árabes en una respuesta que fue conocida como los 3 nos. No a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. 11 años después, Israel le devolvió a Egipto la península del Sinaí. Esta península cuenta con 60,000 kilómetros cuadrados. Y a cambio de ella, Israel solo pidió 2 cosas: reconocimiento y paz. Con estos acuerdos, el Estado de Israel demostró al mundo entero que la paz para el Estado judío es el valor más primordial. En octubre de 1994 llegó el turno de Jordania.
Isaac Rabin y el rey Hussein se dieron la mano dejando atrás un conflicto de más de 50 años. La Franja de Gaza tiene su propia historia, pues en el 2005, el Estado de Israel decidió desocuparla por completo, dejando el control total a la autoridad palestina. Pero los ciudadanos de Gaza llevaron al poder democráticamente a la organización terrorista Hamás. Y desde entonces, Gaza es una fábrica de terrorismo gigante que ataca al Estado judío de manera continua y constante. Lo mismo sucedía en Cisjordania, hasta que se levantó un muro que erradicó por completo el problema del terrorismo palestino proveniente de ese lugar. Ahora, con el muro, los árabes palestinos de Cisjordania sufren de mayores incomodidades cotidianas, pero es esa incomodidad la que les garantiza a los israelíes su seguridad, convirtiendo este tema en un dilema muy analizado en la política de la actualidad. Y por último, pero no al final, se encuentra la vibrante ciudad de Jerusalén, que por 50 años ha sido meticulosamente cuidada y embellecida por el gobierno de Israel. En Jerusalén se encuentran los lugares sagrados para el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y cada uno de estos lugares ha sido respetado y cuidado por igual. Tú puedes ser sionista o no, puedes ser religioso, tradicionalista o secular, pero si eres judío, es seguro que para ti, Israel es un lugar especial. ¿Qué tal? Esos son los días que estamos viviendo. Cuando esto sucedió, yo tenía 36 años. Así que yo he tenido el privilegio, la bendición de poder ver cómo se han estado cumpliendo muy especialmente esta profecía y dejándonos saber que estamos a la puerta. Tenemos que estar alerta al Jesús darnos esta profecía acerca de la higuera. Todo lo que quiere es que estemos en la expectativa, que no durmamos, sino que estemos alerta. Antes de terminar, quiero recordarles que vamos a tener un himno para terminar, pero antes quiero recordarles que el domingo, con la ayuda del Señor, estaremos presencialmente en el templo a las 12 del mediodía. Los que vienen por primera vez, traten de estar ya a las 11:30, y todo el mundo, pero los que no saben, para poder seguir el protocolo con el asunto de la pandemia, y que ya a las 12 de mediodía estemos dando comienzo a nuestro servicio de adoración. Vuelvo y repito, para los que no conocen, la dirección es el 409 al oeste de la calle 47 en Manhattan, el mismo centro de Manhattan. Con la ayuda de Dios continuaremos la próxima semana con el tema, y ojalá que sirva para alentarnos, alentarnos, que no desmayemos, que sigamos fieles, porque el día del Señor no se sabe exactamente el día ni la hora, pero Jesús nos dio señales, y una de las más tremendas, como hemos visto en este día, es el resurgimiento de Israel. Vamos a escuchar este himno y con ello nos despedimos.
alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé, en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan